El título del mensaje de este domingo es Favoritos. Así se llama el mensaje, Favoritos. Hay gente sumamente especial. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque a veces decimos, no, es bien especial. Cuidado, no te metas con él o con ella. Bueno, lo digo en el buen sentido de la palabra. Hay gente sumamente especial. Aquí hay pura gente especial. Dile a tu vecino, eres especial. Eres especial. No nada más el de la derecha, también el de la izquierda. Eres especial. No somos ordinarios. Hay personas que no son ordinarias, hay personas especiales. Por ahí popularmente le decimos, es que tiene ángel, ¿verdad? Tiene un ángel, tiene algo especial. Y son atractivas, y no me refiero a atractivas en el aspecto físico, sino en que tú las ves y quieres juntarte con ellos, porque son atractivos. Son atractivos y naturalmente esas personas brillan cuando llegan a un lugar. Hay luz en esas personas y no necesitan esforzarse, sino que por sí mismas brillan. Hay luz ahí. Personas que no pretenden, personas transparentes, sinceras y atractivas, que no buscan sobresalir. Llegan a las fiestas y no son los que se quieren poner en la primera mesa o en la silla más importante, sino que no les importa donde les toque. Y si es enseguida del baño y ahí está la mesa enseguida del baño, ahí se sientan y ahí son felices y se la pasan bien. Sirven en su trabajo, sirven en su casa, sirven en la iglesia y no buscan el aplauso de la gente, no buscan el reconocimiento de la gente. Son muy seguras de sí mismas, ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas que yo he visto y que yo he admirado a lo largo de mi vida, son personas que saben que todo lo que sirven, que todo lo que hacen, en cualquier ámbito en donde estén, lo hacen para Dios. Hay gente en la cual nos tenemos que apoyar. Obviamente no podemos confiar ciegamente, porque no podemos confiar en el hombre ciegamente, porque ciertamente el corazón es engañoso, pero Dios pone a lo largo de nuestras vidas gente de la cual podamos aprender. Hay gente que dice, no, yo nada más con el Señor y a mí que nadie me diga nada, porque yo y Dios somos uno. O sea, sí, pero si tú entiendes la palabra de Dios, tú vas a entender que Dios pone gente a tu alrededor para bendecirte y para que aprendas de ella. Sí, ahí lo puedes leer en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Una de las cosas que a mí me conquistó de Cindy, que no está aquí, le iba a echar unas flores a mi esposa, es que ella es una persona que no pretende, es sumamente sincera. Y aparte de que su mirada me conquistó, me acuerdo en unos tacos que estábamos platicando, un grupo de amigos, y ella estaba del otro lado de la mesa, y yo dije, esa mirada no me la puedo perder. Me costó mucho trabajo, pero una de las cosas que me conquistó no solamente fue la mirada de Cindy, sino que ella era muy transparente. Ella no pretendía. Recuerdo la primera vez que fui a visitarla, pues obviamente fui de sorpresa, pero ella estaba en pijama. Me acuerdo, una pijama morada de ositos. Y no le importó. Le dijeron, oye, viene Sergio a visitarte. Y ella salió con su pijama. Y dije, no, ¿cómo no? Si en pijama está guapa. Claro que sí. Y fuimos por ella. Los favoritos son los que se humillan. Los que no se exaltan a sí mismos. Los que se humillan. Y una vez que tú te humillas sin buscar la exaltación, porque Dios conoce los corazones, Dios finalmente te va a exaltar. No te preocupes. Dios exalta a los humildes. Noé era una persona sumamente especial. Noé era una persona atractiva. No esperaba nada a cambio. A pesar de la perversidad que había en el mundo, no esperaba nada a cambio. Noé representa la 10ª generación después de Adán. Y dice la palabra que Noé caminaba con Dios, así como Enoc caminaba con Dios. O sea, tenía una estatura muy, muy, muy alta delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Pues porque tenía ciertas características. Venía del linaje de Set. ¿Recuerdan Caín y Abel?
Caín mata a Abel, pero después hay otro hijo que se llamaba Set, y de esa línea de Set, del hijo de Adán y Eva, de ahí sale Noé. Dice la palabra que Lamec, su papá, dijo: este nos aliviará nuestros males, este nos aliviará nuestras obras. Veían que Noé tenía madera de Salvador, y finalmente, si tú y yo estamos aquí es por Noé, si no, no estaríamos aquí. Noé obedecía, ejecutaba, estaba cerca de Dios y era un gran soldado. Dios vio que la maldad era mucha, dice la palabra. Ahí si lees en Génesis 6 del 1 al 8, dice la palabra que Dios vio mucha maldad en el corazón de los hombres. Dice que todo pensamiento del hombre, del corazón del hombre, era de continuo mal. Raeré sobre la faz de la tierra los hombres, las bestias, los reptiles, las aves. Pero dice Génesis 6, 8, si me lo pueden poner ahí, que hubo algo especial en ese tiempo. Y dice la palabra: pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé era alguien especial, y Dios halló gracia en Noé, y Noé halló gracia en Dios. Y entonces Dios dispuso un medio de salvación, que era un arca. A través del arca, de un arca de madera, Dios iba a salvar a la humanidad, y la humanidad estaba representada por Noé y su familia. ¿Pero por qué Noé? Bueno, ya vimos, hay gente especial. Noé era especial, pero pues ¿por qué? ¿Qué tenía especial Noé? Era justo, dice la palabra. ¿Y por qué era justo? Porque yo puedo decir que soy justo, pero esa es mi opinión. Pero ante los ojos de Dios soy justo. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre Dios y yo. Para que Dios me llame justo, tiene que haber un vínculo. Y dice la palabra que Noé caminaba con Dios. Cuando tú caminas con Dios en tu vida, cuando tú caminas con Dios en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades, en el ámbito en el que te desenvuelvas, caminas con Dios, a pesar de que la gente haya pecado, adversidad, oscuridad, y la gente sabe que tú caminas con Dios, ahí te conviertes en alguien especial. Dice la palabra en Génesis 6:9 que Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. En otras traducciones dice, porque caminaba con Dios. Estos fueron sus descendientes, ya después nos habla de sus hijos, de Sem, Cam y Jafet. Pero cuando caminas con Dios, el pecado pierde fuerza. Cuando caminas con Dios, la tentación cada vez es menos tentación. Cuando caminas con Dios, la obediencia fluye de una manera natural, de una manera orgánica. Y la perversión no te afecta, a pesar de que estés viviendo en un mundo caído y en ambientes donde a veces en tu trabajo es un ambiente pesado, ¿sí? O en círculos donde a lo mejor tienes familiares y te mueves, son ambientes pesados. Aún así, esa perversión, ese pecado, ese mundo oscuro no te afecta. Cuando caminas con Dios, tienes una intimidad con Dios, y esa relación viva te hace alguien justo delante de Dios. Cuando caminas con Dios, Dios te recluta. Y cuando Dios te recluta para una obra salvadora, para una obra redentora. Cuando Dios te recluta en su ejército, no es para que tú te sientes y empieces a dar órdenes, sino para que tú traigas a otros caídos al lugar donde deben de estar. Aquí en esta iglesia, cuando viene un pecador, no lo rematamos, ¿eh? Como se dice, ¿verdad? No lo vamos a rematar, lo vamos a abrazar. Vamos a orar por él y le vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a ser empáticos con él y le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Un día a lo mejor a mí me pasó esto, yo estaba en esta tormenta, pero mira, Dios me rescató, ¿quieres que ore por ti? Eso es lo que hacemos cuando viene la gente a la iglesia. Esta iglesia no es una iglesia rematadora, esta iglesia no es una iglesia legalista. Esta iglesia no es una iglesia religiosa. Esta iglesia es una iglesia con gracia y misericordia, pero también con verdad.
No podemos dejar a un lado la verdad, y el pecado es pecado, pero te vamos a abrazar, vamos a orar por ti, vamos a apapacharte, y va a llegar un punto en donde tú tengas que tomar una decisión por Cristo o fuera de Cristo. Pero mientras tú llegues y huelas un poco mal, no importa, te vamos a abrazar, aunque huelas mal, aunque andes sucio de la ropa, aceitoso, te vamos a abrazar. No te preocupes, vamos a estar contigo. Pero va a llegar un momento en donde Dios te va a pedir que construyas un arca, y ahí va a ser el momento en donde tú vas a decir, ¿voy con todo con Dios o mejor me regreso? Dios le pidió a Noé que hiciera un arca. Dios le pidió a Noé que hiciera un arca. Dios anhela que camines con Él, no los domingos, sino de de lunes a domingo, toda la semana. Dios quiere que camines con Él y que estés con Él las 24 horas. Cuando te duermes, cuando te levantas, que te pongas en las manos del Señor y que a través del día tú medites en Él. Inclusive puedes estar en una junta de trabajo y se pone fea la junta y le dices, Señor, dame paz y dame palabra y dame sabiduría para yo poder saber responderle a este director o a este gerente. Tú estás meditando constantemente en Dios. Dicen que la vida espiritual son los domingos. No, la vida espiritual es todos los días. De lunes a domingo es tu vida espiritual. Una vez que tú vienes a Cristo, Cristo vivifica tu espíritu y el Espíritu Santo está dentro de ti y es una vida espiritual. No es como que, es que mi vida espiritual está un poco baja. O sea, sí podrás contristar al Espíritu, pero tu vida espiritual empieza cuando le entregas tu vida a Cristo. La vida eterna no comienza cuando te mueres, comienza cuando le entregas tu vida a Cristo y tienes un espíritu nuevo dentro de ti, así como Dios lo prometió en Ezequiel 26. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces, Dios quiere que camines con Él todos los días como Noé. Dice Génesis 6:14, hazte un arca, le dijo Dios a Noé. Hazte un arca de madera, de gofer, de ciprés, de pino. ¿Sí? Ahí está. Con aposentos en ellas, compartimentos, y recúbrela con brea por dentro y por fuera. La barca, la arca de Noé medía 135 metros de largo por 22 de ancho por 13.5 metros de alto. Entonces, no hay registros en la Biblia que antes del arca haya llovido en la tierra, por lo cual suponemos que nunca había llovido, porque Génesis 2:6 nos dice, subía un vapor de la tierra que regaba la tierra. Toda la tierra era regada por ese vapor. Entonces, pues la Biblia, aunque no afirma que no había llovido, pues los indicios cuando tú lees de Génesis 1 al 6 y al 7, pues dices, no, pues no había llovido, ¿verdad? Entonces imagínese la fe de Noé al saber o al no haber conocido ni las nubes, ni los relámpagos, ni la lluvia, y que Dios le dijera, hazte un arca de madera. Señor, ¿cómo? ¿Un arca de madera? Si no tengo serrucho eléctrico, sierra eléctrica, ni serrucho, ni tornillería, no hay ni metales, porque todo es madera, nada más mi materia prima son los árboles. Es lo único que tengo, Señor. No hace sentido, Padre. No hace sentido que perdone a esa persona. No hace sentido que ceda con mi esposa. No hace sentido que cuando en un trabajo me tratan mal, yo siga poniendo la cara de gracia y de fe y de misericordia. No tiene sentido, Padre. No tiene sentido que no busque la primera mesa y que me vaya a la última de ahí atrás. No tiene sentido que tome mi cruz y te siga, Padre, porque todo lo que me enseñas es al revés de lo que me enseñan allá afuera. No tiene sentido. No tenía sentido que Noé construyera un arca de 3,000 metros cuadrados. 3,000 metros cuadrados es una nave industrial.
¿Cómo, Dios? No ha llovido y tú me pides que construya un arca donde dices que voy a flotar para salvarme de 3,000 metros cuadrados, de 40,000 metros cúbicos. ¿Cómo? ¿Cómo? No hace sentido. Dice Génesis 6:22. Y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. ¡Wow! 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 ¿Cuánto crees que se tardó Noé? Se hace que se fue muy alto y luego los voy a aturdir. Y luego aparte soy bien gritón. ¿Le bajas poquito nada más, por favor? Gracias. ¿Cuánto cree que se tardó Noé en construir el arca? Unos dicen que se tardó 120 años. Otros dicen que se tardó 100, otros dicen que se tardó 70, otros dicen que inclusive 60 años. Lo que sí sabemos es que fueron décadas. Dice la palabra que cuando Noé engendró a sus hijos tenía aproximadamente 500 años, porque antes la gente vivía mucho. Ese es otro tema. Y cuando empezó el diluvio fue en el año 600 de Noé. Entonces, yo creo que parte del arca pues fue también esfuerzo de los hijos. Pero bueno, el punto es que eran décadas las que sabemos que tardó Noé. ¿Cómo la ves con la fe de Noé? La fe en el Antiguo Testamento, tenemos que recordar que era por lo que Dios iba a hacer. Por esa fe la gente era salva, por la obra que Dios iba a hacer en el futuro. Hoy nosotros la tenemos sumamente fácil, porque la fe que nos pide Dios es por lo que ya hizo en nosotros, ya hizo en Cristo, ya hizo con los profetas. Entonces la fe de Noé era una fe sumamente sólida, era una fe muy, muy sólida, porque no la tuvo tan fácil como nosotros. La fe de Noé era sólida. El arca fue el medio de salvación, pero no fue fácil construirla. ¿Sí? Necesitó la gracia de Dios, necesitó el favor de Dios, necesitó que Noé caminara con Dios para que él fuera fiel en este proyecto, y mucha fe y obediencia en medio de la perversidad. Mucha fe y obediencia en medio de la perversidad. En la Biblia el arca representa dos cosas primordiales. Por un lado representa expiación de pecados, y por el otro lado representa, expiación de pecados, salvación, y por otro lado representa la presencia de Dios. Había un arca, vámonos a mover un poquito después, 2000 años después del arca de Noé. Dios le pide a Moisés que haga un arca, el arca del pacto, el arca de la alianza. Era una caja no muy grande, en donde en medio de un tabernáculo, ¿quién sabe qué es un tabernáculo? El tabernáculo era como el templo. Era se montaba cuando Israel iba en el desierto hacia la tierra prometida, y el montículo se iba montando, y en ese vamos a decir, en esa área del tabernáculo había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar santísimo, no cualquiera podría entrar ahí, ¿sí? Porque si no se podía morir. Y en el centro del lugar santísimo había un arca, el arca del pacto. Era un arca de madera recubierta de oro, en donde había una tapa. Para tú accesar al arca, tú necesitabas quitar esa tapa. Esa tapa se le llamaba el propiciatorio. Y en el propiciatorio, ahí, una vez al año, el sumo sacerdote esparcía la sangre de un cordero perfecto que se sacrificaba para poder expiar, cancelar, cubrir los pecados del pueblo. Eso lo hacían una vez al año, ¿sí? Entonces, aquí vemos un arca, un lugar de adoración, un tabernáculo que representa algo muy, muy, muy profundo. Era de madera de acacia, dice. De madera de acacia, había dos querubines de oro, también uno al frente de otro, en la cubierta, y representaba la presencia de Dios
y la oportunidad de que Dios, el juicio de Dios no cayera sobre el hombre, porque ahí, cuando se esparcía la sangre del sacrificio animal, entonces la ira de Dios se aquietaba, no había juicio. Ahora bien, Dios salvó a la humanidad a través de un arca de madera que construyó Noé. Por medio de una puerta pasaba Noé y su familia y todos los animales, por ahí pasaban por una puerta. Tenías que pasar por esa puerta para ser salvo. No había 2 puertas, no había 3 puertas, no había 10 puertas, había una sola puerta. Y esa puerta la cerraba Dios y la abría Dios. No podía abrirla ni Noé, ni su familia, ni entre los 4 hombres. Dice la palabra que Dios cerró la puerta y Dios abrió la puerta. Entonces, aquí tenemos un evento de salvación en donde Dios quería preservar a la humanidad. Y por otro lado, pasándonos al arca del pacto, 2000 años después de Noé, Dios le ordena a Moisés hacer esta arca que representaría un pacto de bendición para con el pueblo de Israel. Y ahí en el propiciatorio se vertía la sangre. Si no se vertía la sangre, venía el juicio de Dios. Eso era seguro. Dice Juan 10:9, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra, ¿qué dice? ¿Me lo ponen, por favor? Juan 10:9. No, 10:9. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. ¿Sí? ¿Y lo que más dice? A ver, vámonos todos juntos. Yo, el que será salvo y entrará. Esa es una promesa para ti y para mí. Yo soy la puerta. Jesús representa la puerta del arca de Noé. Jesús representa que cuando tú entras al arca, y estoy hablando de un arca espiritual, no puedes entrar al arca donde vas a estar seguro y salvo si no es a través de Jesús, que es la puerta. Por otro lado, en el arca del pacto había un propiciatorio. Era una puerta que tenías que descubrir para poder entrar a la misma presencia de Dios que estaba dentro del arca. Era el propiciatorio, se rociaba la sangre del animal y había expiación de pecados. Romanos 3:23 al 25 nos dice lo siguiente. Romanos 3:23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación. Ahora súbele poquito porque se hace que ya está muy abajo. A quien Dios puso como sacrificio de expiación. ¿Qué es lo que hacían los israelitas para expiar el pecado? Cuando iban al tabernáculo y el sumo sacerdote iba una vez al año, esparcía la sangre de un cordero perfecto. Cristo es nuestro cordero perfecto. Cristo ya se fue. Cristo es nuestro cordero perfecto. Dice, ¿sí me escucha o no me escucha? Se está yendo, ¿no es la pila? Bueno, ahí te encargo. Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. ¿Sí? Dice Pablo en la carta de los Hebreos que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Sí, por eso había un sistema sacrificial de animales antes de Jesús para expiar el pecado del pueblo. Pero hoy el cordero no es un cordero que tú agarres perfecto de tu ganado, sino tenemos al cordero perfecto que es Cristo Jesús, que por medio de su sangre hay una expiación, una cancelación, se cubre tu pecado. Amén.
Jesús no solo representa la puerta del arca para que puedas pasar y ser salvo dentro del arca. Cristo también representa que Él pagó todos tus pecados en la cruz y tomó tu lugar y pagó por ti y se autosacrificó para expiar, cancelar tu pecado. Por medio de Jesús tú eres justo, no porque seas justo, no eres justo, pero la sangre de Jesús te hace justo, así como Noé. Tú eres un hombre justo delante de Dios por la sangre del Cordero perfecto que es Cristo Jesús. Ahora volvamos al arca. Dele un aplauso al Señor. Vamos a volver al arca y al diluvio. Dios cierra la puerta del arca y comienza a llover. Un día, 3 días, 5 días, 10 días, 20 días, 40 días y 40 noches. Ahora, Dios no es un diosito. Si hay pecado, Dios lo va a juzgar. A veces decimos, no, sí, Diosito, mi hijo. No, no es Diosito. Es Dios Todopoderoso, que es mi Padre amoroso también. Pero Dios no es un diosito. Dios todo pecado lo va a juzgar porque es un Dios justo. Y es un Dios de verdad. Y si Él dijo que iba a juzgarlo, lo va a juzgar. Por eso la sangre. Porque es un medio por el cual se paga por el pecado. Por eso Cristo derramó toda su sangre por ti y por mí. Ahora, no es un diosito. El pecado se va a juzgar y lo hará. Por eso precisamente llovió 40 días y 40 noches. Porque Dios juzgó el pecado del hombre. Pero en ese juicio de Dios hubo una familia que no fue tocada. La familia de Noé. Sus nueras, su esposa, sus hijos no fueron tocados. ¿Por qué no fueron tocados? Porque estaban adentro del arca. Estaban seguros ahí adentro del arca en la presencia de Dios. Ahí estaba el Señor en esa arca. Ahora había un elemento especial en esa arca. ¿Cuál era? Dice la palabra en Génesis 6:14. Génesis 6:14. Le dijo Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, con aposentos en ella, y recúbrela con brea por dentro y por fuera. La brea, como un chapopote, hacía que la barca fuera hermética. Y le dijo Dios a Noé: ponle brea por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque necesitaba el arca ser hermética. No podía filtrarse el agua, porque si se filtraba el agua, se iba a inundar y se iban a morir. Entonces no podía pasar el agua, no podía pasar el juicio, no podía pasar la muerte. El agua representa el juicio y la muerte también. No podía pasar nada de eso, por eso le dijo que le pusiera brea por dentro y por fuera. La sangre de Jesús nos hace herméticos del juicio de Dios. La sangre de Cristo en tu vida te hace hermético del juicio que está preparado para el pecado, y el pecado lo tenemos nosotros. Así que la sangre de Jesús nos hace herméticos, nos cancela, nos cubre todo el pecado, dice Romanos 4:7. Dichoso aquel cuyas iniquidades, cuando habla de iniquidades habla de pecado, son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. La sangre de Jesús te cubre. Un día Jesús volverá y habrá un juicio. Habrá un juicio. Así como lo hubo en la época de Noé, también va a haber un juicio. Y ese juicio definirá si vas al cielo o vas al infierno. El infierno no está preparado para ti. No es un lugar hecho para el hombre, es un lugar hecho para Satanás y sus demonios. Pero hay un requisito para ir al cielo y no ir al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. No te va a dar gratis. Sí, no, ahorita te voy a decir por qué, pero tú necesitas doblegar algo. Un día nos presentaremos delante de Dios y lo veremos cara a cara y Él nos juzgará con verdad. Ahí no habrá pretextos, ahí no habrá excusas, ahí no habrá que te vas por la tangente. Con Dios Él lo sabe todo, es el omnisciente.
Y Él te dirá, eres culpable por esto y por esto y por esto, y tú no tendrás más remedio que quedarte callado. Ahí nada, ninguna astucia, por más astuto que seas, te va a salvar. Los latinos somos muy buenos, ¿verdad? Somos muy astutos. Dicen los europeos y los americanos que nos vamos por rendijas y llegamos a donde queremos. Porque el europeo es muy metódico, sobre todo el europeo del este es muy metódico, todo es reglita. Y los latinos somos bien desorganizados, somos bien astutos. Resolvemos problemas rápido, pero a largo plazo nos falla porque no somos metódicos. Entonces, ahí no va a haber astucia, ahí no va a haber con que a ver si me meto por aquí. No, o es o no es. Y ese juicio va a ser verdadero, porque Dios es verdad. Y va a ser justo, porque Dios es un Dios de justicia. Y ahí nuestra única solución para poder evitar ese juicio es saber si tenemos o no la sangre de Jesús en nosotros. Nada te va a salvar del juicio más que la sangre de Jesús. La única manera de que la humanidad en el diluvio fuera salva era que accediera por una puerta para poder estar dentro del arca, porque ahí estaba la presencia de Dios, dentro del arca. Y esa puerta, ¿qué crees? El simbolismo de la puerta del arca de Noé, ¿quién es? Jesús. Jesús es la puerta. Yo soy la puerta, te dice Jesús. Y le dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. El que por mí entra. La sangre de Jesús nos cubre de todo pecado. Y la única diferencia que tenemos tú y yo con respecto a la gente que no cree en Dios y no va a la iglesia, la única diferencia, porque los dos somos pecadores. La gente de afuera que no cree en Dios es pecadora. Tú también eres pecador. Yo también soy pecador. No estoy dando licencia para pecar, como diría un predicador, pero la verdad es que somos pecadores, vengamos a la iglesia o no. La única diferencia de la gente que no cree en Dios, no cree en Jesús, y nosotros, es la sangre de Jesús. Porque si tú le has entregado tu vida a Cristo, entonces has honrado a Dios y le has dado el valor que Dios se merece, y le has dado el valor que se merece el sacrificio que hizo, que dio a su Hijo unigénito, para que si crees en Él tengas vida eterna, seas salvo. Pero cuando tú entres al arca espiritual, bueno, eso te lo digo ahorita, mejor, está fuerte. Jesús es el centro de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú ves la sombra de Jesús en la puerta del arca de Noé. Tú ves la sombra de Jesús en el propiciatorio, cuando los israelitas hacían sus sacrificios de animales para que hubiera expiación de pecados, ahí en el tabernáculo. Ahí el mismo Pablo nos dice que Jesús es nuestra propiciación, es nuestra expiación de pecados. A Jesús lo puedes ver en la Pascua, ¿sí? Cuando ponía el pueblo de Israel en los dinteles de las puertas la sangre del cordero para que la muerte no pasara por ahí. A Jesús lo ves en Jonás, cuando estuvo tres días dentro del pez grande. A Jesús lo ves por todos lados, en el Viejo Testamento, obviamente en el Nuevo pues con más razón, pero Jesús lo puedes ver desde el Génesis, desde el sacrificio de Abel, hasta el Apocalipsis, cuando Él dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Ahí vemos a Jesús. Por medio de Jesús es que somos salvos. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser favorito de Dios? Porque Dios sí tiene favoritos. Dios sí tiene favoritos. Dios ama a toda la creación, porque Dios murió por todos. No murió nada más por ti, murió por la prostituta, murió por el drogadicto, murió por el sicario, por el narcotraficante.
Jesús murió por toda la humanidad. Dios ama a toda la humanidad, pero no toda la humanidad son hijos de Dios. Para que seas hijo de Dios, tienes que tener su sangre. Si no, ¿cómo? ¿Cómo vas a ser hijo? ¿Cómo vas a ser parte de la familia si no tienes su sangre? Eso es una mentira. Necesitas la sangre de Jesús para ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer para ser hijo? Entra al arca espiritual que Dios tiene provista para ti el día de hoy. Y la puerta es ¿cómo? A través de la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesucristo es la puerta. Y es la única. No hay dos, ni hay tres, ni hay cuatro. Hay una sola puerta. El arca de Noé tenía una sola puerta. Esa puerta es Jesús. Y esa puerta nos trae salvación. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único es Jesús. ¿Me escuchas bien ahí atrás? ¿Sí? Cuando entras al arca, todos piensan, y estoy hablando de un arca espiritual, estoy hablando de la salvación, estoy hablando de que eres ahora hijo de Dios. Cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo, le das el valor que tiene la sangre de Cristo, le entregas tu vida, ahí tú naces de nuevo y eres un hijo de Dios. Pero todos piensan que cuando vas a entrar al arca espiritual de la salvación, todos tus problemas se van a acabar. Y no todos tus problemas se van a acabar. Cuando Noé y su familia entró al arca, ¿qué crees que pasó una semana, 2 semanas después? ¿Cómo crees que olía el arca? ¿Cómo crees que olía el arca? Imagínate, los zorrillos. Imagínate todo el estiércol de animal que había. Entonces, a veces va a oler mal. A veces vas a abrir la ventana, vas a ver que ya las montañas el agua está bajando su nivel, vas a empezar a ver los paisajes, pero a veces va a oler mal. ¿Sí? El pesebre de Jesús, donde nació, no era cómodo. El burro, cuando entró a Jerusalén, Jesús, antes de morir, no era cómodo. Tomar tu cruz y seguir a Jesús no es cómodo, pero es el mejor lugar. El arca, pudieras tener malos días o buenos días, pero es el mejor lugar donde puedes estar. Cuando Jesús cruzó en su barca de un lugar a otro, ahí en Galilea, y empezó la tormenta, Jesús iba ahí, dice la palabra, dormido, pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y parecía que iban a naufragar, y los discípulos le empezaron a levantar a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿qué no ves que nos estamos ahogando? ¿Qué onda contigo? Y Jesús reprendió la tormenta e inmediatamente se calmó. Cuando tú entras al arca de la presencia de Dios, y esa arca es un arca espiritual, es un arca donde hay salvación, donde hay vida eterna, donde Jesús es el Rey. Ahí, aunque parezca que no para de llover, que son 40 días y 40 noches de tormenta, que la barca huele mal, que viene el oleaje y parece que Dios está dormido, pero en realidad no está dormido, está en la popa donde se tiene el control del arca. Entonces ahí todos pensamos que todo va a ser color de rosa, y no. Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero un día, las aguas comienzan a descender. Llovió continuamente sin cesar por 40 días y 40 noches. Y a partir de ese tiempo, parecía que seguía lloviendo de vez en cuando. Esa es otra pregunta teológica. Pero bajó el agua y empezaron a verse las cimas de las montañas conforme bajaba el agua. ¿Sí? Empezó a descender el agua, dice 150 días tardó. Y luego también, ahí lo estudian, ahorita no hay tiempo, pero se supone que cuando ya descansó el arca, allí en el monte Arat, había pasado un poco más de un año desde que entraron al arca para cuando salieran. Y no salían porque la tierra no estaba lista. Imagínense el enlodadero que había.
Entonces, cuando ellos salen es cuando la tierra está lista. Pon bien atención. Dice, en el segundo mes del día 27, ahí salieron del arca y dice otra vez, vamos a Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Tú qué crees que halló Noé cuando salió del arca y la tierra estaba lista? ¿Tú crees que estaba seco todo? No, hombre, estaba bien humedita la tierra para que diera fruto. Estaba verde el paisaje. Un día, cuando mueras y entres al cielo, dice la palabra que no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Un día nos vamos a morir. Un día nos vamos a morir, dice Apocalipsis 21, del 1 al 8. Ya vamos a acabar. Todavía, espera un poquito ahorita. Ahí voy. Dice, hablando Juan de lo que vio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios enjugará tus lágrimas, no habrá muerte, llanto, clamor y dolor. Y luego dice la palabra: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, perdónenme, y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Habrá un juicio de Dios en el cual estará la humanidad. Y la gente que no quiso aceptar la sangre de Jesús va a estar delante de Dios, y Dios no va a poder hacer nada por ella. El pacto que Dios tiene para con nosotros es en esta vida. En esta vida. Cuando tú te mueras, ya no va a haber oportunidad de salvación. Tú vas a ser resucitado para un juicio y una segunda muerte. Ya no va a haber ninguna posibilidad de salvación. La puerta del arca espiritual de la salvación aún está abierta hoy. Y Dios te está invitando a que pases por esa puerta, pero tú tienes que pasar por esa puerta entregándole tu vida a Jesús, porque Jesús es la puerta. Porque cuando tú quieras entrar con tu ticket al cielo, no te van a pedir tu ticket, te van a tomar una prueba de sangre. Estoy hablando obviamente, no literalmente. Y en tu prueba de sangre se va a ver si tú tienes el ADN de la sangre de Jesús. Si tú no tienes la sangre de Jesús en tu vida, si tú no le das la honra a Jesús, dándole el valor que se merece en el sacrificio que Él hizo en la cruz, y diciéndole: Señor, tú eres mi Salvador, gracias por perdonarme todos mis pecados, gracias, Señor, voy a decidir seguirte todos los días de mi vida. Si tú no tienes esa sangre, no vas a poder entrar a la eternidad de vida.
entrarás a una eternidad de continua muerte. Así que no subestimes hoy la sangre de Jesús. La puerta está abierta. Jesús ya derramó en el propiciatorio su propia sangre para detener la ira de Dios en el juicio que Él tiene preparado. El infierno no es diseñado para ti. Dios no manda a nadie al infierno. La gente se manda solita al infierno al rechazar el sacrificio de Jesús. Así que hoy la puerta está abierta. Hoy la puerta está abierta y la sangre de Jesús no ha expirado, no se ha coagulado, sigue viva y sigue salvando. Así que hoy yo te invito a que pongas tu fe en la persona correcta. Se llama Jesús. Él es la puerta a la salvación. Y hoy Dios quiere que todos los que estamos aquí seamos favoritos. Y ser favorito es ser hijo de Dios. No somos mejor que los de afuera. No somos mejor que los de afuera. No somos mejor que una prostituta que se está vendiendo. No eres mejor que uno que soborna allá afuera. No eres mejor. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. El pecado es una envidia que puedas tener, una mentirilla. Cuando le hablas mal a tu esposa y la ofendes, estás pecando. Todos somos pecadores. La única diferencia es la sangre del Cordero perfecto, que se entregó a sí mismo por ti y por mí. Entremos al arca. Entremos confiadamente al trono de la gracia de Dios. La gracia está abierta, pero la gracia no durará para siempre. Y un día Cristo vendrá por su iglesia y habrá un rapto y habrá una tribulación como nunca más la ha habido en la tierra. Habrá muerte y dolor. Y Dios te quiere con Él. En esa tribulación aún habrá posibilidades que los que no han muerto corporalmente sean salvos. Pero después de esa tribulación ya no habrá oportunidad. Y yo no sé si tú el día de mañana estés aquí. Yo no sé si estaré aquí. Solamente Dios sabe. Lo que sí te aseguro es que Dios hoy nuevamente te está dando otra oportunidad de que te entregues a Él. Dios es un Dios justo y no va a mandar a nadie al infierno. La gente que vaya al infierno se va a mandar solita, porque Él siempre, hasta el último día de tu vida, va a tener una puerta abierta, que es Él. Va a estar esperando que tú doblegues tu voluntad y le des un abrazo y le digas gracias. A veces me preguntan, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si tengo salvación? Y la mejor respuesta que he encontrado es: has ido a la cruz donde estuvo Jesús como un pecador desvalido. Un pecador desvalido es un pecador arrepentido que necesita un Salvador. Si tú vas imaginariamente y le dices: Señor, aquí estoy, no voy a negociar nada, Señor, contigo, me voy a entregar, me rindo, porque sé que no me alcanza mi humanidad para salvarme, pero sé y valoro todo lo que hiciste por mí en esa cruz, que diste tu vida por mí,
y que pagaste el precio que yo tenía que pagar y tomaste mi lugar. Y hoy me arrepiento y te digo, Señor, aquí estoy. Si tú quieres entregar tu vida, Él dice que si tú no te avergüenzas de Él aquí, en la tierra, Él no se avergonzará contigo en el día del juicio. Y cuando venga el juicio de Dios, Jesús le va a decir, papá, cancela ese juicio y va a interceder por ti. Así que hoy no pierdas más el tiempo y entrégale tu vida a Jesús. Ese es el centro de Roca. Y es por eso que insisto, insisto. Entrégale tu vida a Jesús. Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Y hoy es el día. Así que si tú no te avergonzas de Él, Él no se avergonzará de ti. Y si tú quieres entregarle tu vida al Señor, o si tienes duda de tu salvación, no pasa nada. Yo acepté al Señor muchas veces, por si las dudas, ¿no? Así que hoy el altar está abierto. Y vamos a orar juntos mientras entonamos un canto. El altar está abierto. Si quieres pasar, pasa aquí al frente y vamos a orar juntos.